Vamos tomando asiento. Hoy con el frío no somos tantos, pero bueno, somos buenos. Lo mejor es que tienen menos excusa todavía para no participar. Y hoy les adelanto que vamos a tener una mañana muy participativa, así que otra vez les digo, no tienen excusa. Bien, ¿quién me hace un muy breve repaso de lo que vimos el domingo pasado en Segunda Reyes? ¿En dónde nos quedamos? Bien, murió Josías, ¿y qué pasó? ¿Eh? Quedó destruida Judá. Ah, invasión de Nabucodonosor, exilio. ¿A dónde? ¿Dónde estaba Nabucodonosor? ¿De dónde era rey? De Babilonia. Bien, nos quedamos en ese momento bisagra, si se quiere. ¿Qué fue eso? Eh, ese momento bisagra de la historia del pueblo de Dios. Y ahora pasamos al libro de Crónicas. El libro de Crónicas es un libro que, si bien fue escrito después de este momento, después del exilio babilónico, como vamos a ver ahora, hace un repaso muy rápido, digamos, de toda la historia del pueblo de Dios, empezando literalmente desde Adán y terminando hasta el momento donde quedamos el domingo pasado. El pueblo de Dios, Judá, es llevado al exilio. Pásame la siguiente, Teti, por favor. Bien, entonces esta mañana vamos a empezar con Primera Crónicas, con el libro de las Crónicas, mejor dicho. Vamos a hacer ahora una pequeña introducción, vamos a tocar algunos temas para ponernos en contexto un poquito del libro, para poder entender un par de cosas que se harán en el libro, que muchas ya las vimos. Como les dije, este libro es un libro histórico que repasa todo lo que vimos hasta ahora, y por eso estaría bueno que lo usemos como repaso de todo lo que venimos estudiando ya desde... Creo que en febrero arrancamos con el Antiguo Testamento en los desayunos con la palabra. Así que tenemos entonces una muy buena oportunidad para volver a recordar lo que ya aprendimos. Bien, Crónicas, anteriormente un solo libro. En hebreo se lo conoce, como dice la diapositiva, como Dibre Ayamim. No me pidan pronunciación, no sé hebreo. Este título significaba los hechos de los días, y en la Septuaginta, que era la traducción al griego, como escuchamos también un poquitito el domingo pasado en la prédica sobre el Levítico, se lo tituló Paralipomenón, que significa de las otras cosas o de las cosas omitidas. Para el año 400 más o menos después de Cristo, se traduce la Biblia, el Antiguo Testamento y lo que había recopilado y consolidado el Nuevo Testamento al latín. Jerónimo hace ese trabajo, la famosa versión Vulgata latina, y le pone el nombre de las crónicas de toda la historia sagrada. Pero después volvió al título Paralipomenón del griego, y Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia al alemán, primera traducción en lengua vernácula en miles de años, bueno, en 1000 años en realidad, recupera este título, pero lo acorta a las Crónicas, que es el título que han usado la mayoría de las traducciones hasta ahora, incluida la traducción al español, las Crónicas. Como les decía, este libro fue escrito después de la cautividad de Babilonia, fue escrito después del exilio. El exilio fue en el año 586, más o menos ahí nos quedamos el domingo pasado. El pueblo volvió para el año 538 más o menos, y después algunos lo fechan en el año 500 o 400 y pico antes de Cristo, obviamente, la escritura de este libro. Y si bien el autor es desconocido, se cree
que fue Esdras, el mismo escritor que escribió justamente el libro de Esdras y el libro de Nehemías, porque tiene una intención similar, un contexto similar que lo acompaña, pero lo cierto es que no hay tanta información que respalde esta afirmación. No sabemos bien el autor, más allá de las sospechas que podamos hacer. Pero, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Sí podemos un poco meternos e inferir, teorizar un poquito sobre cuál es el propósito del libro, qué es lo que el autor quería al escribir el libro de las Crónicas. Estamos viendo un pueblo que, si bien volvió del cautiverio, ya no era lo mismo. Israel, Judá, mejor dicho, no volvió de Babilonia como un reino independiente, como un reino autodeterminado, sino que volvió como un estado cliente o vasallo. Para los que saben de historia, es un estado que se subordina a otro estado, de justamente el imperio persa, que antes era el imperio babilonio. Entonces, el pueblo estaba desmoralizado, estaba justamente con la moral baja, no tenían el esplendor que tenían antes como reino, ni hablar de la época de David. Estaban reconstruyendo Jerusalén, estaban reconstruyendo el templo de Dios, pero no era lo mismo. Sentían que Dios los había abandonado, que Dios había quitado su favor, su misericordia, su bendición de sobre Israel. Y entonces, este libro es como una especie de consuelo en ese sentido. Vemos muchas veces que a lo largo de todo Crónicas se hace alusión al pacto de David, al pacto de Dios con David, a los pactos en general de Dios. Se muestra la gracia de Dios sosteniendo al pueblo de Israel a pesar de su pecado, a pesar de las amenazas que vienen de fuera. Este libro es una palabra de aliento que le dice al Israel post-exílico: Dios no te ha abandonado. Y a la vez también es un llamado a restaurar la oración a Dios. Vemos mucha alusión al templo, vemos mucha alusión a los sacerdotes. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Justo este domingo nos toca hablar un poco de este tema. Pero se trata de de llamar al pueblo a seguir adorando a Dios, al Dios que, a pesar de que sentían que los había abandonado, no lo había hecho. Pregunta: ¿por qué Crónicas se dividió en dos partes? Una pista, lo mismo que pasó con Samuel y con Reyes. ¿Qué se acuerda? Era largo y ¿qué pasaba? No entraba en el rollo. Muy bien. Ahí te aparece la respuesta. Bien, la extensión. El libro no cabía en un rollo. Esta división se hizo igualmente en la traducción al griego, en la Septuaginta, y ya quedó heredada para nosotros que heredamos muchas cosas de la traducción Septuaginta. Antes de pasar. Pregunta. Viene medio inconexa, pero ahora cuando entremos al libro. Cuando nosotros encontramos en Mateo capítulo 1, en Lucas, si no me equivoco, capítulo 2 o capítulo 3, o en el Génesis, genealogías. ¿Para qué sirven esas genealogías? ¿Qué propósito tienen? Además de a veces parecernos un poco aburridas, un poco extensas, tener nombre difícil tras nombre difícil tras nombre difícil, que no sabemos la mayoría quiénes eran y capaz encontramos: oh, mirá, acá aparece David, mirá, acá aparece Abraham, acá aparece Jacob. ¿Para qué sirven esas genealogías? Para saber el linaje. ¿Para qué sirve saber el linaje? El orden histórico, bien. Bien, muy bien. Dios estuvo acompañando desde el principio, durante todas esas generaciones. Muy buena respuesta. Ahora sí, pasar al siguiente. Tenemos genealogías en Crónicas. 9 capítulos de genealogías. Para el ávido lector,
Como escuché en algunos comentarios cuando preparaba el estudio de hoy, no es como muy alentador si leemos crónicas de forma devocional encontrar 9 capítulos de genealogías, pero tiene un propósito, como decíamos. Estas genealogías son una muestra de la fidelidad de Dios, como nos decía Gaby, son también un apoyo histórico, como nos decía Claudia. Tenemos estas genealogías con un propósito, sobre todo en el libro de Crónicas. Encontramos que Dios ha sostenido, Dios ha guiado, Dios ha escogido a personas entre todas esas generaciones y así ha ido llevando la historia de Israel por su curso. Tenemos, como dice la última oración ahí en el PowerPoint, miles de años porque vamos literalmente desde Adán. Si abren Primera Crónicas 1:1 nos encontramos con Adán, Set, Enos, si no me equivoco. Y llegamos al capítulo 9, al final del capítulo 9, a las genealogías de aquellos que habían regresado del exilio babilónico. En el medio nos encontramos con la genealogía de Abraham, nos encontramos con la genealogía de las 12 tribus de Israel, nos encontramos con la genealogía de David, con la sucesión dinástica que había en el reino de Judá, hasta por lo menos el último rey, y después del exilio retomada en otro hombre llamado Zorobabel. Pero estas genealogías son estas dos cosas. El orden. Recuerden que para un judío el linaje es algo muy, muy importante. El linaje determina quién sos dentro de la sociedad, determina incluso tu lugar de procedencia, hasta tu lugar, hasta tu clase social. Ustedes se acuerdan allá en Mateo capítulo 13, cuando Jesús estaba predicando en su ciudad, en Nazaret, y los que escuchaban decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Como diciendo, este nos viene a enseñar, es el hijo del carpintero, no lo podemos tomar en serio. Fíjense hasta qué punto, incluso hoy los judíos modernos tienen una fijación especial con este tema del linaje, con el tema de la genealogía. Y nosotros vamos a usar esta genealogía un poco para repasar, como les decía. Tenemos algunas preguntas. Si querés ir mostrando la primera pregunta, Teti. Pregunta. Primera Crónicas 1:1. Encontramos a Adán. Y Dios le hizo una promesa a Adán. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? Mostrar la respuesta que tenemos una pista. Génesis 3:15. A ver. No, no exactamente. O sea, sí lo puso sobre a gobernar y sojuzgar la tierra, pero no es eso lo que estamos apuntando. Génesis 3:15, ¿quién se acuerda? ¿O quién lo busca? Pueden buscarlo. Pará. No, eso tiene que ver con lo que hablábamos de sojuzgar. ¿Esteban? La promesa de un redentor, muy bien. Génesis 3:15, ¿lo podés leer, Gaby? Muy bien, encontramos la promesa, la primera promesa del Redentor, lo que muchos teólogos llaman el protoevangelio, la raíz del evangelio. La serpiente será derrotada, su cabeza será pisada. Siguiente. Hay otra promesa más. A Abraham. ¿Qué le prometió a Abraham? La descendencia. ¿Alguien más que no sea Gaby tiene ganas de aportar algo? Eso viene después, pero muy buena respuesta. Por él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí tenemos el versículo que lo acompaña. Génesis 17, del 1 al 8. ¿Quién lo quiere leer?
Amén. Ven como en algo tan despreciado muchas veces por nosotros como son las genealogías, encontramos cómo se va construyendo de a poquito la historia de la redención. Primero, el Redentor prometido, Adán, aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Ahora vemos a Abraham, el padre de naciones, aquel por medio del cual, por medio de su linaje, serían benditas todas las familias de la tierra. Se darán cuenta a quién les suena, ese que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Ven cómo se va construyendo y ven cómo las genealogías también son una muestra del pacto de Dios. Tercera pregunta. Esta la tienen que tener fresquita porque lo vimos literalmente el domingo pasado. ¿Quién fue el último rey davídico? Menos mal que no está Rodri. ¿Quién fue el último rey davídico? No, más adelante de Salomón hubo más. Hasta, Manasés, no. No, después de Jota. Después de Josías. Era un hijo de Josías, de hecho. Que vino primero su hijo con Jota Joaquín y después vino su hermano, que se llamaba, que fue llevado cautivo a Babilonia al final de Segunda Reyes. Sedequías. Bien. Él fue el que fue llevado cautivo a Babilonia. Vemos el relato al final de Segunda Reyes de cómo... Hablamos del reino dividido, pero... Igual sí, pero... Estaba mal formulada la pregunta igual. Bien. Luego del reinado de Sedequías, de hecho en Segunda Reyes al final se ve el relato muy triste de cómo le sacaron los ojos y lo llevaron a Babilonia después de haber matado a toda su familia delante de su presencia. Es realmente nos da escalofríos, ¿no? Ese relato, cómo terminó Israel. Cuarta pregunta. Joel, esta no la contestes. Los nombres de las 12 tribus de Israel. El que me da 6, estoy contento. Va 7. Sí, pero... Benjamín, Judá. Faltan los dos más difíciles. Gad, bueno, 3 eran. Neftalí, creo que Fer lo había dicho. Simeón lo habías dicho. Son los dos más difíciles. Rubén ya lo había dicho. Él dijo, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Manasés, Efraín, Neftalí, Gad, Aser, faltan 2. ¿Aser no lo habías dicho? Bueno, ya lo dije yo. Faltan 2. Y bueno, son 12. Mostrarlo en pantalla, Teti. Isaacar y Zabulón, son re difíciles eso. Siempre se le pasan a uno. Última pregunta. Como les decía, Primera Crónicas, las genealogías de Primera Crónicas del 1 al 9 son un intento de reorganizar al pueblo después del exilio, además del tema del consuelo que les hablaba, reorganizar la adoración, restaurar la adoración, y para eso era necesario las genealogías de las tribus para ver que cada persona que volviera encontrara, digamos, su lugar, y había una tribu especial en este sentido, que eran los levitas, que si ustedes se acuerdan, allá en Josué, justo me había tocado compartirlo a mí, se había repartido el territorio, pero los levitas no tenían un territorio asignado. ¿Por qué? ¿Por qué los levitas no tenían un territorio asignado en el reparto de Josué? Dios era su heredad y... ¿Qué vas a decir, Ivana? Ah, eso. Muy bien. Mostralo. Josué 13:33. Su heredad era Dios mismo y
el ministerio al pueblo. Solamente se les dieron ciudades porque necesitaban un espacio físico donde vivir, pero esas ciudades estaban repartidas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de Israel, como una forma también de que la ley, la enseñanza de la ley llegara a todos los rincones de Israel justamente. Ahora sí, vamos, después de este repaso que hicimos con las genealogías, los primeros 9 capítulos de Crónicas, vamos a entrar derecho a Crónicas, derecho a la parte central, digamos, del libro de Crónicas, que es David. Primera Crónicas 9, al final encontramos otra genealogía más, la genealogía de Saúl, y después encontramos el relato de su muerte. ¿Ustedes se acuerdan la historia en 1 Samuel? Todo 1 Samuel desde el capítulo, después de lo de Goliat, después de todo ese suceso que Saúl empieza a sentir envidia de David, más sobre todo cuando se entera que Dios lo había elegido como nuevo rey de Israel. ¿Qué había pasado todo ese tiempo? Durante todo 1 Samuel, la segunda mitad de 1 Samuel, mejor dicho. Entre Saúl y David, ¿qué pasaba? ¿Cómo? Envidia. Pero, ¿en qué decantaba esa envidia? Persecuciones. Saúl perseguía a David, procuraba matarlo. Pero el autor de Crónicas se salta toda esa parte y llegamos, capítulo 10, la primera parte, la muerte de Saúl. Encontramos a Saúl que muere y que David por fin puede acceder al trono. Los valientes de David, como va a hablar Primera Crónicas 11, aquellos hombres que le ayudaron durante la persecución, aquellos hombres que le defendieron durante las auténticas batallas que ha tenido que librar contra Saúl, lo llevan al rey, al nuevo rey, a Hebrón, y lo reconocen justamente como rey. Le dan la autoridad, le dan el reconocimiento de parte del pueblo. La guerra termina contra Saúl, se organiza verdaderamente la monarquía en Israel con el rey que a Dios había elegido. ¿Y qué pasa después? Eligen a David como rey, lo levantan como rey, Dios ya lo había elegido en realidad, y David, junto con sus valientes, junto con su ejército de hombres, van a conquistar una ciudad que tendría una importancia muy, muy grande para Israel en el futuro, que es Jerusalén. Muy bien. Van hasta Jerusalén, que en esa época tenía otro nombre, Jebús. Ni siquiera estaba a manos de los israelitas, sino que estaba a manos de justamente los jebuseos, y conquistan la ciudad. Sí. Hace frío y tengo que... Bien, entonces, conquistan Jerusalén, y David, ¿qué hace con Jerusalén? La pone como, ¿de qué? Del reino. Como capital del reino. Por eso, de acá en adelante, Jerusalén se convierte en una parte fundamental realmente, de Israel y de la adoración judía. Fíjense, algo que me llamó muchísimo la atención, el versículo que está en pantalla. Sí, está. Todos estos hombres de guerra, los valientes de David que les mencionaba, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para ser rey a David sobre Israel. También todos los demás israelitas eran del mismo parecer. Y después, al final del capítulo 12, dice: verdaderamente había alegría en Israel. Cuando Israel de verdad se puso en el centro de la voluntad de Dios, poniendo como rey aquel que Dios había elegido para ocupar ese puesto, vino a Israel el gozo, vino a Israel la paz. Ya no sufrían las persecuciones que hacía Saúl, obsesionado con David. Ya Israel estaba verdaderamente en paz y había alegría en Israel. Pregunta: ¿por qué Saúl fue desechado por Dios como rey de Israel? Desobediencia. Concretamente,
pueblo de Amalek. No, pero bien, muy bien. En serio. Ujú. Claro. Sí. Mm. Claro, todas estas cosas entonces eran una forma de mostrar a Israel que tenía lo que merecía, podemos decir. Pasó esto que pasó con Amalek, Saúl ofreciendo sacrificio, cuando no tenía por qué ofrecer sacrificio, porque no era levita. Y en 1 Samuel 18 o 19, no, perdón, 28 era, cuando Saúl consulta a la divina para hablar con Samuel, y ahí la divina le dice, la divina no, Samuel le dice una parte muy especial y de la palabra que ya la vimos hace un tiempito, ¿eh? Era Samuel. Ya lo hablamos de esto. Sí, es lo más probable que haya sido Samuel por la forma en la que habla y obviamente no por los poderes de la divina, sino que porque Dios soberanamente lo había permitido para escarmentar a Saúl. Claro, por eso Saúl era culpable. Saúl era culpable. Era para culpabilizar a Saúl. Me está matando. Bien. No, sí, sí, sí. Ujú. Sí, 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 totalmente, totalmente. Totalmente. Bien. Entonces Saúl, por todas estas cosas, aunque nunca debería haber sido rey de Israel, había sido desechado. Y Dios había escogido a David. Pasamos. Una más. Bien. Ya tenemos entonces, desde lo político, podríamos decir, a Israel ordenada. David ya es rey, estableció su capital en Jerusalén, ya el reino está en una estabilidad política, Israel está en una estabilidad política que en realidad podríamos decir que no veía desde los tiempos casi de Moisés, porque la cosa con Saúl era un poco extraña, como vimos recién, pero ahora faltaba comenzar a organizar otra parte sumamente importante y central para el pueblo de Dios, que era justamente la oración a Dios. Y el elemento de la oración, uno de los elementos, mejor dicho, centrales de la oración a Dios en el antiguo pacto, era el arca del pacto. En ese momento el arca estaba en un pueblo, podríamos decir, olvidada, porque durante los tiempos de Saúl nadie le había prestado atención al arca, durante los tiempos de los jueces más o menos. Estaba, digamos, un elemento muy importante para la oración en estado de olvido. Y David, habiendo establecido su capital, decide traer aquella arca que era tan importante para los israelitas a la nueva capital, a Jerusalén, para también centralizar allí la adoración. Ustedes se acuerdan la historia. Va David con un carro, con varias personas, van a buscar el arca hasta a este pueblo, suben el arca al carro, pero el camino estaba en mal estado, el arca medio que empieza a tambalearse, ¿y qué pasa? Uno. Bien, quiere atajar el arca, la toca, y como no tenía por qué tocar el arca, ahora vamos a ver por qué, se muere. David en ese momento siente primero un poco de enojo ante Dios y después siente temor y se pospone el traslado del arca.
capítulo 14 de Primera Crónicas hace como una especie de paréntesis en esta historia y encontramos tres cosas, antes de seguir con el arca, lo vamos a ver. Encontramos tres cosas en el capítulo 14 de Primera Crónicas que son una forma de demostrar que Dios estaba con David. Capítulo 14, versículos 1 y 2. Hiram, el rey de Tiro, le envía regalos a David, le envía materiales de construcción muy costosos y muy valiosos para la época, para construirse un palacio. Esto es una muestra de la bendición de Dios, una muestra de la bendición de Dios sobre David, demostrado justamente en su reconocimiento de los de afuera, de los reinos extranjeros, como rey. Versículos del 3 al 7 habla de los muchos hijos que tuvo David. Los muchos hijos eran una bendición dentro del contexto judío, más allá de que, bueno, en realidad David... ¿Querías decir algo? Ah, perdón. No, pensé que estabas como levantando la mano. A pesar de que los hijos de David los tuvo con varias mujeres, que era algo que no precisamente agradaba a Dios, pero el punto central es que tuvo muchos hijos y que en eso también era una señal de bendición. Y vemos en el final del capítulo 14, versículos del 8 al 17, algunas victorias en batalla que David tuvo, que obviamente no porque él era un hombre fuerte, sino que porque Dios estaba con él. Estas tres cosas, estos tres elementos son señales de que Dios estaba con David. Ahora sí, capítulo 15, volvemos al traslado del arca. Pero ¿qué pasa ahora? Se hace como tiene que ser. ¿Quiénes eran los únicos que podían trasladar el arca? Los levitas, bien. ¿Quiénes son los que trasladan el arca ahora en el capítulo 15? Los levitas, bien. Para evitar la ira de Dios, otra vez como había pasado con la muerte de Usa, este hombre que tocó el arca sin deber haberla tocado, para evitar ofender la santidad de Dios, que es algo muy importante y que estaba de alguna manera simbolizada en el arca, David hace lo que tiene que hacer. Se sujeta a la ley de Dios para trasladar el arca. El arca, ahí en la figura que puse, bueno, ahora no se ve por la luz, pero tiene dos varas transversales por las que la agarraban los hombres, los levitas que estaban a cargo del transporte, y así es como deciden transportarla, ya no más un carro, ya no más bueyes, sino que transportarla como Dios manda. Había quedado el arca, después de aquello que había pasado, en la casa de un levita, Obed-Edom. El arca había sido de mucha bendición para él, pero fue llevada a Jerusalén, al lugar donde David quería llevarla, a un lugar que él había preparado especialmente y en el que él quería construir un templo, que ahora vamos a ver que no lo puede hacer, después vemos por qué. El arca es trasladada y otra vez encontramos este tono un poco de gozo que trata de tener Primera Crónicas en las épocas de David. Vemos el gozo, la alabanza, la adoración, no solamente en David, sino que en todo Israel. Vemos en el capítulo 16 un salmo que David había compuesto para la ocasión. Se pueden encontrar partes de los salmos 105, 106 y, si no me equivoco, el 96 también. Y todo esto es para mostrar, como les decía, que cuando se da un lugar privilegiado a la oración a Dios, es lo que intenta mostrar el autor a los israelitas. Las cosas van bien, hay gozo y Dios se lleva la gloria. Ven el versículo que puse ahí, Primera Crónicas 15:28, nos habla un poquito de este tema. Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos, con arpas y liras. Encontramos la oración como centro de Israel. Primera Crónicas 17, hasta ahí vamos a llegar hoy. Pasa a la siguiente, Teti, por favor. El pacto de Dios con David. Una parte realmente central en la historia no solamente de Israel, sino que en el desarrollo de esta historia de redención que estamos viendo en el Antiguo Testamento.
tiene que ver con este pacto que habíamos visto con Adán, este pacto que habíamos visto con Abraham, ahora sí. Ahora el pacto de Dios con David. ¿Se acuerdan que les dije hace 2 minutos? David había elegido un lugar especial para poner el arca, quería construir un templo, pero Dios le dice, no, vos no me vas a construir un templo. No lo dice Crónicas, lo dice el relato en Samuel, pero David no era apto para construir un templo porque era un hombre de guerra, un hombre que tenía sangre en sus manos, eso es lo que le dice Dios. Pero no le dice solamente, no me construyas casa, le dice, no solamente vos no me vas a construir una casa, sino que yo te voy a construir una casa a vos. Eso es lo que Dios le promete a David. Yo te voy a construir una casa a vos. Va a haber uno de los tuyos siempre en el trono de Israel. Y el versículo que tenemos en pantalla, 1 Crónicas 17, del 11 al 14, nos habla de algo muchísimo más grande que simplemente una dinastía monárquica que pasó y que fue relativamente bueno para Judá. Después vamos a ver los casos en los que sí, los casos en los que no, cuando lleguemos a Segunda Crónicas. Pero hay algo mucho más grande y muchísimo más importante que esto. 1 Crónicas 17, del 11 al 14. Levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. ¿Cuándo? Para siempre. Y su trono será establecido para siempre. Una persona, un hombre del linaje de David, un descendiente de David, sería levantado por Dios, tendría un reino para él y tendría ese reino para siempre. Tendría para siempre la misericordia, el favor de Dios, tendría para siempre a Dios acompañándole en el reino que Él le iba a dar como heredad. ¿Quién es este hombre, este hijo de David, este descendiente de David que reina para siempre? Cristo Jesús, totalmente. ¿Ven cómo todo el Antiguo Testamento nos apunta a esa persona, a ese hombre, a Cristo Jesús, al hijo de David? ¿Ven por qué es tan importante detenernos y estudiar el Antiguo Testamento como lo venimos haciendo ya desde febrero de este año y ver a Cristo en todos los rincones? Esta promesa no solamente es reconfortante para el pueblo que venía del exilio, para el cual se escribió originalmente Crónicas, sino que también es un recordatorio para nosotros de que Dios, de que Jehová ha cumplido esa promesa en Cristo Jesús. Y nosotros, aquellos que le hemos recibido, somos parte de su reino, de ese reino que si bien está presente pero todavía no ha sido consumado, el ya pero todavía no del que escuchábamos en el campamento, es cierto, es una esperanza cierta y verdadera. Entonces Dios, volviendo, hace este pacto con David. Y la reacción de David es una reacción realmente interesante y realmente, incluso podríamos decir, ejemplar. El versículo que está en pantalla, 1 Crónicas 17 y 16. Entonces el rey David entró y se presentó delante del Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí, para que hayas tenido tanta misericordia de mí, para que me hayas bendecido de esta forma? Oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón, tú has hecho esta gran cosa para manifestar todas tus grandezas. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David se humilla delante de la presencia de Dios, a pesar de haber sido escogido como el Padre, en un sentido, se me fue la palabra, en un sentido generacional, para el Mesías, que en realidad era hijo de Dios, para el Cristo,
para el Rey eterno y verdadero, y se humilla a pesar de una promesa tan grande que se le había hecho, y le da la gloria a Dios. Cerramos con esto en mente, cerramos pensando en la promesa que se le había hecho a David, en la promesa que sostendría o debería haber sostenido a aquellos hombres que regresaron del exilio abatidos, cansados, como lo vimos al principio, a aquellos hombres que regresaron del exilio sin ver el esplendor que había tenido Israel en la época, pero con una promesa sobre ellos que era muchísimo más grande que la simple prosperidad de un reino humano, el reino eterno y verdadero del Cristo, del Hijo de David, el Hijo sobre todas las cosas de Dios. Cerramos acá por hoy y ahora en unos minutos tenemos ya el culto dominical. ¿Oramos? Padre amado, Señor, que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por tus grandes promesas, Señor, por tus grandes obras. Te damos las gracias porque podemos ver tu mano, Señor, por medio de tu palabra, obrando en todos los tiempos de la historia, desde el mismo principio con Adán, el primer hombre, hasta los tiempos de David, los tiempos del regreso del exilio, incluso nuestros tiempos. Podemos ver tu mano, Señor, soberana, acomodando todas las cosas para que se haga tu voluntad y para que tu nombre sea glorificado. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.